Orfanato, después de que una vez más derribara a mis matones a puñetazos. La pareja más rica me encontró. Dicen que soy un hijo real perdido hace tiempo. Me dijeron que hiciera las paces con mi hermano. Solo. Sonreí después de mirar al hermano que tenía mi misma edad. Obviamente es el mismo traficante que me robó en su día. Ahí hay un parecido de 7 puntos. Mirando a la feliz y emocionada pareja que tenía delante y a su hermano con el rostro nublado a su lado. Me limpié la sangre de la comisura de los labios y sonreí. Mi propio padre me dio una palmada en el hombro con los ojos enrojecidos. Hijo mío, has sufrido. La mujer que estaba a su lado lloraba tan fuerte que apenas podía recuperar el aliento y me miraba con culpabilidad. Mi propia madre se interrumpió para presentarse a mí, y mi propio padre a su lado. Hablándome de mi infancia y de cuánto tiempo llevaban buscándome. Pero no recuerdo mucho de lo que dijo. Tenía fiebre alta cuando me secuestraron los traficantes a los 5 años. No recuerdo muchas cosas. Pero al contrario, la cara de ese traficante siempre aparece en mi mente cuando me despierto a medianoche. Coincidencia. El niño de mi edad junto a mis verdaderos padres. Pero es 7 veces similar a un traficante de personas. Enarqué una ceja y señalé al hombre con la barbilla. ¿Quién es? El rostro del papá se puso rígido y no dijo nada. Su propia madre no estaba al corriente de ello y lo detuvo alegremente. Aner, ven aquí, este es tu hermano Wenao, lo hemos buscado durante muchos años antes de encontrarlo, rápidamente saluda a tu hermano. Solo vi destellos de odio bajo sus ojos, pero obedientemente se acercó a saludarme. Hola hermano, soy tu hermano menor Jian Benjan. ¿Odio? Quería reírme un poco. ¿Has sido ladrón el tiempo suficiente para darlo por sentado? No dudo en hacer agujeros en sus mentiras. Mamá, ¿no decías que yo era hija única, ahora por qué tienes un hermano? La cara de su propia madre, que de repente pensó en algo, se avergonzó un poco al instante. Es así. En aquel entonces, después de que desaparecieras, Aoer, mamá te buscó durante mucho tiempo pero no pudo encontrarte, y finalmente tu padre propuso dar a Aner en adopción, y yo vi que se portaba bien y era comprensible, y tenía algunas similitudes contigo, así que acepté. Suelto un larguísimo suspiro. ¿Entonces mi hermano será mi sustituto? ¿Qué pasará con mi hermano ahora que he vuelto? ¿Perderse? Mis palabras hicieron que los 3 se sonrojaran al mismo tiempo, y mi padre enrojeció al instante. La cara de Jian Benjan incluso se puso de color hígado de cerdo, con las manos apretadas. Mi madre soltó una carcajada seca mientras se recuperaba del susto. Por supuesto Aner sigue siendo parte de esta familia, seréis hermanos a partir de ahora, así que llevaos bien. Sonreí y miré a Jian Benjan. Estos años no estoy en el lado de mamá y papá, duro que pasó por encima de algunos, acompañó a mamá y papá. Hermano. He enfatizado a propósito el tono de la palabra. La cara de Jian Benjan era fea, pero solo pudo forzar una sonrisa. Es todo culpa mía, hermano. Bienvenido a casa. Mi madre estaba feliz de vernos en tal armonía. Así es, todos somos hermanos, debemos llevarnos bien y ayudarnos en el futuro, ¿entendido? Jian Benjan me cogió inmediatamente por los hombros y se lo dijo con confianza a mi madre. Mamá, no te preocupes, estoy seguro de que gran hermano y yo nos llevaremos bien, ¿verdad? Hermano Hou. Le aparté la mano con una mueca. Todavía tengo heridas en el cuerpo que se rompieron por la pelea de antes. Pero están ciegos a ello. Esta verdadera mamá y papá no parecen ser mucho más cercanos. Dirigí a Jian Benjan una mirada significativa. Mamá, no te preocupes, seguro que querré a mi hermano a partir de ahora. En ese momento, nuestro padre Jian Ruimin, que había permanecido en silencio al margen, tomó la palabra. Bueno, Xiao Ao se transferirá oficialmente a la escuela que leíste en Ans mañana. Xiao An recuerda ayudar a tu hermano a adaptarse a la nueva escuela tan pronto como sea posible. Xiao Ao, eres unos meses mayor que tu hermano, recuerda cuidar más de tu hermano en el futuro, no dejes que aprenda cosas equivocadas. Cuando llegues a casa, tendrás que comportarte. No puedes ser como eras en el orfanato. Siempre estás peleando. No deprimas a Xiao An. Le miré burlonamente. Si alguien me acosa y no me defiendo, ¿estoy esperando a que abusen de mí? Además, me acaban de trasladar a otro colegio, mi hermano tiene muchos más contactos en el colegio que yo, debería ser él quien me cuidara. El padre se quedó paralizado, incapaz de hablar. Jian Benjan maldijo y se palmeó el pecho.
No te preocupes, papá, cuidaré bien de mi hermano en el colegio. Su propia madre estaba exultante, y su propio padre también miraba a Jian Benjan con expresión aliviada. Fui el único que notó ese destello de odio en el fondo de los ojos de Jian Benjan. Me reí con ellos. ¿No es eso lo que llaman paz familiar y hermandad? Dicho como quien no quiere la cosa. Al día siguiente, el famoso instituto privado de la ciudad. Tras acceder a mis calificaciones anteriores, me colocaron como intruso en la clase de enfoque de mi último año. Los estudiantes transferidos de último curso proporcionan mucha diversión cotilleando a los aburridos estudiantes de último curso. Además, el famoso de la escuela, Jian Benjan, va por ahí diciendo a la gente que soy el hermano bueno que acaba de recuperar. Esta semana conseguí que me eligieran como la chica más importante del último curso y que el público hablara de mí. Sabía que Jian Benjan no tramaba nada bueno, pero por el momento solo podía seguir adelante y ver qué podía hacer. La suerte quiso que los problemas no tardaran en llegar a nuestra puerta. Entre clase y clase, 2 estudiantes me cogieron por los hombros y me metieron entre ellos. Vamos. Nuestro jefe te invitó a la azotea para hablar de algo. Les eché un vistazo, asentí y les seguí hasta la azotea. Cuando subí a la azotea, una docena de estudiantes estaban reunidos tragando nubes. Un alumno que estaba de espaldas a nosotros habló sin volver la cabeza al oír el alboroto. Eres el hermano del idiota de Jian Benjan. Te atreves a venir solo a la azotea, no tienes muchas agallas. Lo importante es que me darás una paliza, así que no hay nada que temer. ¿Alguna más? Dame una. Le dije mientras me acercaba a él y me ponía en cuclillas, tendiéndole la mano para que me diera una. ¿Estás jodiendo? ¿Eres Hou? Al verme tan poco ortodoxo, el hombre giró la cabeza mientras maldecía con mala cara y, al ver mi rostro, se quedó un poco sorprendido. Un alumno agachado a su lado preguntó con curiosidad, ¿hermano Hun, un conocido? ¿Todavía le estás dando una lección? Hou Hun le dio una palmada en la nuca y maldijo sin motivo. Lección mi culo, este es mi hermano Hou, el hermano mayor que me ayudó a bloquear un montón de golpes cuando yo era un niño. Silve, mono, lo estás haciendo bien ahora, eres un jefe. Tras oler cómo Hou Hun se rascaba la cabeza avergonzado, me preguntó mientras me entregaba los cigarrillos. ¿Por qué cambiaste tu nombre, Hou? ¿Y te convertiste en el hermano de ese idiota de Jian Benjan? ¿Has sido adoptado por su familia? Cogí el cigarrillo, lo encendí y le di una calada antes de sacudir la cabeza. No es adopción, soy hijo biológico de mis padres, él es solo un hijo adoptivo que pasó a mi familia después de que me traficaran. El repentino gran melón sorprendió a la multitud, y Hou Hun incluso se dio una palmada en el muslo y gritó. ¿Así que ese chico no ha sido una paloma durante años? Tras decir eso, me preguntó con un poco de dificultad, Hou, ¿te llevas bien con él? Pregunté retóricamente, mirándole. ¿Tú qué crees? ¿Para qué crees que me has subido aquí? Escuché que el hermano de ese idiota se transfirió a nuestra escuela, y también escuché que ustedes son muy cercanos, como su némesis. Por supuesto, quiero encontrarte para darte una dura lección, para hacer enojar a ese idiota. Al hablar aquí, Hou Hun reaccionó y de repente se puso furioso. ¿Ese idiota está usando un cuchillo para matar gente, usándome a mí como arma? Es bueno que te hayas dado cuenta, así que ve tú mismo a ajustar cuentas con él, yo iré primero. Le di una palmada en el hombro y me levanté para abandonar la azotea. Volví a clase como si nada, cogí mi libro y fingí repasarlo, mis pensamientos no estaban en el libro de texto. Estos días Jian Benjan va por ahí pregonando que estoy en buenos términos con él, así que supuse que está tratando de traer problemas al este. Así que no me entretuve y pregunté a mis compañeros bastantes cosas sobre él en el colegio. Según sus antecedentes familiares, en la escuela se le podía describir como arrogante y dominante, y reunía a su alrededor a un montón de vividores incultos. Sin embargo, había bastantes estudiantes que también eran de buenas familias que no se llevaban bien con él, como Hou Hun. Hou Hun y Jiang Wenan son los archirrivales de los archirrivales, y con su temperamento ardiente sería el primero en venir a por mí. Y no pude evitar suspirar cuando pregunté por la historia familiar de Hou Hun. El mundo también es un pañuelo. Hou Hun era delgado y pequeño cuando aún estaba en el orfanato, pero, por otro lado, tenía un temperamento fogoso. A menudo le acosaban y se metían con él, y yo le defendí y recibimos muchas palizas juntos. No volvimos a vernos hasta que fue adoptado por los camaradas de su padre a los 12 años. No sé si entendió lo que dije en la azotea. Poco después de la clase, uno de los alumnos corrió y gritó entusiasmado.
Gran evento, gran evento. Hou Hun llevó a la gente a bloquear a Jiang Wenan en el baño y lo golpearon salvajemente. Ahora son arrestados juntos a la oficina de enseñanza. Una palabra desencadenó 1000 ondas y se habló mucho en el aula, con otros mirándome de vez en cuando. Me senté en mi asiento con los dos oídos abiertos, sin importarme las miradas que me lanzaban. Sonreí, y parecía que Hou Hun había oído mis cuerdas. Durante la última clase, el profesor de la clase se acercó a la puerta del aula y me llamó, indicándome que fuera con él al despacho de profesores. Cuando llegué a la puerta de la oficina de enseñanza, levanté los ojos. Oh, es toda una multitud. Además de los responsables de la escuela y algunas partes implicadas, acudieron todos los padres de los alumnos. Acababa de entrar en el despacho de profesores y el director fue el primero en preguntarme. Estudiante Jian, ¿te reuniste con la estudiante Hou Hun en la azotea esta mañana? Asentí y respondí, así es. Entonces, ¿qué dijiste? ¿Le ordenaste a Hou Hun que golpeara a tu hermano? Miré a Hou Hun, que tenía las manos en los bolsillos, y a Jian Benhan, que tenía la nariz hinchada, y volví. Soy amigo de Ochun, del orfanato, y estábamos recordando viejos tiempos en la azotea. No me mencionó nada de que hubiera pegado a mi hermano, así que no lo sabía, y además, ¿por qué querría que pegara a mi hermano? Acababa de terminar de hablar cuando el hermano pequeño que estaba junto a Jian Benhan se hundió primero. Estás mintiendo, si tú no lo ordenaste, ¿cómo pudieron venir al baño y golpearnos sin razón? Estás celoso de que tus padres hayan mimado a Wenan todos estos años y tú no, así que quieres vengarte de él. Ante estas palabras, la sala enmudeció. Mi padre abrió la boca con indiferencia y preguntó. Hou, contéstame, ¿pediste esto? Al mismo tiempo, mi madre dijo con voz temblorosa, Hou, ¿de verdad estás celoso de Anne? En la cara de Jian Benhan, que estaba hinchada como la cabeza de un cerdo, se veía un atisbo de suficiencia. Sonreí para mis adentros antes de responder con la misma indiferencia. Tú dices que es lo que hay, yo lo he explicado y no hay nada más que decir. Justo cuando el director de instrucción se encontraba en una situación difícil, el castigado Hou Hun tomó la palabra. Director, no haga perder el tiempo a nadie, castíguelos como quiera. Lo hago para vengar la paliza grupal que me dieron la semana pasada cuando estaba solo, en realidad es una venganza personal entre Jian Benhan y yo. El director siguió los pasos dados por Hou Hun y se apresuró a llamar a los padres para discutir el castigo. Al final, mi padre no quiso ofender demasiado a los padres adoptivos de Hou Hun, así que el asunto se trató de forma menor. Varios de los hombres que golpearon al hombre anotaron un demérito y escribieron una crítica, se disculparon con el herido y pagaron sus gastos médicos. Cuando el padre adoptivo de Hou Hun se disculpó con mi padre, este incluso fingió sonreír amablemente y dijo que no importaba. Tras darse la vuelta y dirigirme una mirada sombría, se dispuso a llevar a Jian Benhan, que tenía la mano rota, al hospital para recibir tratamiento. Cuando salió a la puerta, Hou Hun, a quien no le importaba la gran cosa, no olvidó burlarse de Jian Benhan. Algunos, aunque no puedan ganar una pelea, no solo llaman a sus padres, sino que intentan inculpar a su propio hermano, ¡qué vergüenza! Mis padres, que están en las profundidades de la ciudad, no reaccionaron mucho, pero fue Jian Benhan quien se enfadó tanto que su cara se volvió de color hígado de cerdo. En silencio, le di a Hou Hun un pulgar hacia arriba por un trabajo bien hecho. Cuando llegué a casa por la tarde, mis padres y Jian Benhan ya habían vuelto del hospital y estaban sentados en el sofá esperándome. Jian Benhan, con la mano derecha escayolada, se sentó detrás de mis padres y me miró con resentimiento. Estaba a punto de subir a mi habitación cuando mi madre me llamó. Oel, no te vayas todavía, mamá y papá tienen algo que preguntarte. Me detuve en lo alto de la escalera, de espaldas a ellos, y les dije fríamente. Anda, pregunta, que luego tengo que volver a mi cuarto a repasar. Al verme tan fría, mi madre se sonrojó un poco dubitativa. Aoer, no es que mamá no confíe en ti, dile a mamá honestamente ahora, ¿realmente odias a Aner? Por eso le pediste a tu amigo que le rompiera la mano a Aner. Giré la cabeza con una mueca. Te lo expliqué en la escuela, así que créelo o no, depende de ti. En cuanto a si te odio por malcriarlo, solo puedo decir que no, y no me importa. Odio su aspecto. Mi padre golpeó la mesa y gritó. ¿Esa es tu respuesta a mamá y papá? ¿Qué quieres decir con que no te importa? ¿Qué quieres decir con que no te importa? Los escruté con una mirada burlona. De todas formas no me creerás si te lo explico, así que para qué malgastar saliva.
Subo las escaleras a grandes zancadas, ignorando el regaño de mi padre. Después de subir miré a Jian Benjan que estaba allí riéndose y regodeándose. Hice un gesto con la comisura de los labios y cerré la puerta de mi habitación. Ríete todo lo que quieras ahora antes de que encuentre pruebas. Puedes mirar lo que te pedí un poco más rápido, tengo un poco de prisa. Hermano, fue hace más de 10 años, no es tan rápido, crees que es Baidu, es solo una búsqueda. No te preocupes, te avisaré cuando lo averigüe. Dejé el móvil y me tumbé en la cama, con la cara rencorosa de Jian Benjan en mi mente. Lentamente, su rostro se superpuso al de la mujer despiadada de hacía 13 años. Cuando me robaron a los 5 años, tenía mucha fiebre por el SOC. Curado y olvidadas muchas cosas, lo único que no había olvidado era aquella cara horrible y viciosa. El mar de la humanidad es inmenso, y si no hubiera conocido a mi buen hermano, que se parece 7 veces a ella, en casa de mis padres biológicos, no habría sabido rastrear su paradero. Me tapé los ojos con la mano derecha y me reí en silencio. Pronto te encontraré. No mueras tan pronto. 1 hora más tarde, salí de mi habitación con un termo que había tocado fondo. Al pasar por delante del despacho de mi padre, la conversación que se oía dentro me detuvo en seco. Mi madre sonaba claramente un poco preocupada. ¿Por qué no contratamos a un psiquiatra para AOR? Me temo que se volverá más y más paranoico si sigue así. Mi padre gruñó. Hablemos de ello. Después de todo, Xiao Ao ha estado lejos de nosotros durante más de 10 años, y es normal que los niños que crecen en orfanato sean un poco paranoicos. Pero su actitud irrespetuosa está realmente lejos del bien educado Xiao An. Parecía que mi padre no se lo había tomado bien conmigo por haberle contradicho antes. Y si no fuera por tu insistencia, además del hecho de que pensé que podría utilizar la recuperación de mi hijo perdido como una forma de impulsar la popularidad de la empresa a través de bombo y platillo, no habría accedido a identificarme con él, y con tener a Xiao An como heredero habría sido suficiente. Mi madre lo oyó y se enfadó. Jian Ruimin, AOR ha sufrido mucho a lo largo de los años, y tú te has aprovechado de él, no tengo ningún problema en ceder la empresa a Aner en el futuro, pero también tienes que asegurarte de que AOR pueda ser un rico ocioso. Vale. Tienes que calmarte. No escuché más y salí de la puerta en silencio. Resulta que solo se identificaban conmigo porque era rentable. Sonreí para mis adentros, seguía siendo demasiado ingenua. No puedo creer que piense que un hijo biológico al que no he visto en más de una década pueda luchar por el afecto con un hijo adoptado al que he criado durante más de una década. Poco después llegó la hora de la jornada deportiva escolar. Los mayores no podemos participar en las actuaciones nocturnas del campus, pero podemos ir a las representaciones. Mientras estaba concentrado admirando las largas piernas de las colegialas en el escenario, mi compañero vino corriendo a decirme que el profesor tenía algo para llamarme al aula de música. Entonces me alejé del ruidoso patio de recreo y me dirigí hacia el edificio de los medios de comunicación, situado en el límite de la escuela. Al entrar en la única aula iluminada del edificio de medios de comunicación. Dentro, pero no el profesor de química que me había llamado. Solo hubo una alumna que se rió al verme entrar. Acababa de cruzar la puerta cuando se abalanzó sobre mí y me abrazó con fuerza. Me gustas, Ii-san. Salgamos. Con un empujón de mis manos, la empujé delante de mí. Este estudiante, por favor compórtese, ya que no es el profesor quien me busca, me iré primero. Después de eso yo estaba listo para irme, pero entonces ella volvió a abrazarme. Me separé de nuevo y estaba a punto de reñirla. De repente se arrancó el top y me empujó antes de correr hacia la puerta. Mientras derramaba lágrimas y gritaba, no me toques, no. Me quedé quieto y sonreí sombríamente con la cabeza gacha, aquí viene. Fue también en ese momento cuando Jian Benjan y algunos otros llegaron por casualidad al pasillo de las aulas con el director de instrucción de la escuela inspectora. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan desaliñado? El director se acercó y vio que el sujetador de la mujer estaba al descubierto, y se quitó apresuradamente la chaqueta para ayudarla a ponérselo para cubrirlo. Se quedó visiblemente helado cuando me vio en el aula con los brazos rodeándome. Señor Jian, ¿es usted quien le hizo algo a este estudiante? Miré a la mujer que estaba a su lado, que lloraba a lágrima viva, y extendí las manos. ¿Me creería, director, si le dijera que yo también estoy bastante despistado ahora mismo? HMPH. Encuentra una excusa mejor para tu defensa. En cuanto mis palabras salieron de mi boca, Jian Benjan habló para burlarse de mí.
El director de instrucción nos miró a Jian Benjan y a mí, se frotó las cejas con dolor de cabeza y se volvió para preguntar a la mujer que estaba a su lado. «Esta estudiante, dime qué demonios acaba de pasar», respondió la mujer mientras sollozaba. Estaba practicando sola en el aula de música cuando Jian Benhao irrumpió de repente y tiró de mí, diciendo que le gustaba y que quería que fuera su novia. Tras rechazarle, empezó a arrancarme la ropa y, después de que yo intentara desesperadamente liberarme, salí del aula y me vio el director. Por suerte para el director, vosotros pasabais por allí de casualidad, porque si no me habría, wow, 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 wow. La mujer empezó a cubrirse la cara y a llorar mientras hablaba. No puedo evitar aplaudir en mi mente, buena actuación. El instructor Jeep me miró con cara hosca. ¿Tienes algo que explicar, Ii-san? Director, yo. Director, ¿qué más tiene que explicar? No creo que sea posible que esta alumna utilice su inocencia para calumniarle, ¿usted cree? Sí, todos acabamos de verlo. Tendedero, este estudiante es tan patético. Llama a la policía, podemos testificar por este estudiante. Jiang Wanhan no solo interrumpió mi explicación, sino que incitó a algunos de sus perros falderos a denunciarme. Junté las manos y los observé con interés. Es mucho mejor que una fiesta en el campus, con todo el mundo volviéndose loco con su actuación. El instructor jefe les hizo señas para que se callaran y luego me miró con el ceño fruncido. Adelante, explícate, Ii-san. Tras un momento de deliberación, le respondí sonrojándome. Director, si no puedo explicar ni demostrar mi inocencia, ¿cómo me va a castigar? El instructor jefe dijo tras un momento de vacilación. Entonces solo puedo informar al director, y entonces será el director quien decida si llama o no a la policía para que se ocupe. El rostro de Jian Benjan se alegró de sus palabras y se apresuró a insinuar con los ojos que la mujer abriera la boca. Director, casi me insulta. Voy a llamar a la policía. El ceño del instructor jefe se frunció aún más, presumiblemente tratando de hacer las paces con la situación. Miré el reloj y me di cuenta de que la fiesta se estaba acabando y decidí no perder más tiempo tomándoles el pelo. Manos aplaudió y dijo, estoy de acuerdo con llamar a la policía. Lo que pasa es que tengo un video muy interesante en el móvil. Me acerqué al alféizar de la ventana del pasillo exterior del aula y cogí un teléfono móvil. Tras detener la grabación, empezó a reproducirse desde el momento en que entré en el aula. Cuando las pocas personas de Jian Benjan vieron esto, sus caras cambiaron drásticamente de inmediato. La mujer estaba tan sorprendida que se olvidó de llorar, señalándome con la boca abierta, con la voz temblorosa hasta el punto de tartamudear. ¿Cómo sé? ¿Cómo sé? El instructor jefe me miró profundamente y empezó a hacer las paces. Jian, ya que tienes las pruebas para demostrar tu inocencia, ¿por qué no llamamos a la policía y se lo dejamos a la escuela, de acuerdo? No te preocupes, la escuela definitivamente los castigará severamente. Sonreí bajo el sol. No lo haga, director, ellos fueron los que llamaron a la policía hace un momento. Creo que es una buena idea, para que la gente no diga que la escuela no está manejando la situación con justicia. Jian, no seas impulsivo, después de todo, esto puede afectar a la reputación de la escuela, así que podemos dejarlo en manos de la escuela sin llamar a la policía. Lo dijo nada menos que el director, que se había apresurado a recibir el mensaje. Cuando Jian Benjan y los demás oyeron al director decir esto, sus caras se alegraron al instante. ¿Qué pasa con mi reputación? Si no hubiera metido la mano, ahora mismo sería yo el que estaría con 100 bocas que alimentar. El director se quedó un poco mudo ante mi refutación. ¿Qué te parece esto? La escuela te castigará primero, y si no estás satisfecho, entonces puedes llamar a la policía, ¿qué te parece? El instructor jefe salió y terminó la conversación, con la intención de estabilizarme primero. Recorrí con la mirada a la mujer, que ahora estaba blanca de miedo. Luego se acercó a Jian Benjan, cuyo rostro estaba azul, pero cuyos ojos seguían tan resentidos. Lástima. Sin embargo, tengo este video en la mano. Pero eso no prueba que Jian Benjan lo ordenara. Y me burlé. Ahora no era el momento de arrancarse completamente la cara con Jian Benjan. Fruncí los labios y luego asentí al director. Hazle caso al director y a la directora, pero te adelanto que igual llamo a la policía si el castigo no es lo suficientemente severo. Al director le encantaron sus palabras, y su boca sonrió. Sí, director de instrucción, puede ponerse en contacto con los padres mientras esperamos en la sala de conferencias. Tras decir esto,
hizo una señal a todos para que le siguieran, y tomó la delantera para marcharse. 30 minutos más tarde, mis padres fueron invitados de nuevo a la escuela. Es solo que esta vez la víctima ha cambiado de Jian Benjan a mí, y el sospechoso se ha convertido en él. Mi madre estaba tan enfadada después de oír toda la historia que quiso llamar a la policía en el acto, pero mi padre se lo impidió. La mujer no se atrevió a esconderse más después de la llegada de sus padres y confesó a toda la gente de Jian Benjan. Sin embargo, mi padre se enfadó y abofeteó a Jian Benjan. Empezó a venir a convencerme después de la pelea. Xiu Hou, tu hermano no sabe nada mejor, no te molestes con él. Sin esperar a que me pronunciara, ya había girado la cabeza para discutir con el director. Director, ¿cree que no deberíamos insistir demasiado en este asunto? ¿Podemos conseguir un castigo más leve? Mi madre se enfadó un poco e interrogó a mi padre. ¿Qué has dicho? ¿Qué quieres decir con no perseguirlo más? Aoer casi fue destruido. Las preguntas de mi madre enfurecieron un poco a mi padre. Entonces, ¿qué dices? ¿Los despedimos o llamamos a la policía? No olvides que Anx planeó esto, y será el primero en ser castigado. Mi madre se quedó callada cuando mi padre terminó. Solo culpablemente se acercó y me abrazó. Miré a mi padre, que estaba ocupado intercambiando ideas entre los responsables de la escuela y los padres, y no pude evitar soltar un bufido. ¡Qué padre tan maravilloso que ama a su hijo! Susurré una burla al oído de Jian Benjan, que se tapaba la cara e inclinaba la cabeza hacia un lado. La próxima vez, preparaos de forma más inteligente, que profesor va a conseguir que un alumno vaya al aula de música a hablar de algo en una gran noche. Jian Benjan me miró con furia despiadada. Has tenido suerte esta vez, me aseguraré de que no te des la vuelta la próxima vez. Ignoré su mirada y continué burlándome de él. No me mires así si eres un perdedor, o me temo que no podré resistirme a joderte otra vez, y tú serás el afortunado esta vez. Cuando terminé le di una palmada en el hombro, exasperándolo tanto que le salieron moratones de los puños cerrados. 10 minutos después, se conocieron los resultados del castigo. Todo el mundo, excepto la sesión informativa y crítica de revisión de disculpas básicas. Jian Benjan, el cerebro, recibirá 2 deméritos mayores y libertad condicional, y todos los demás recibirán un demérito mayor. Me guste o no, esto se acaba aquí. Después de que mi padre interviniera, no había forma de que se impusiera el castigo más severo. Después de este incidente, Jian Benjan, que fue severamente reprendido por mis padres, ha estado callado en la escuela. Pero sé que se vengará de mí. Por eso siempre desconfío de sus represalias. Decidí seguir adelante y hacer que su némesis, Hou Jun, fuera a por él a menudo. Jian Benjan, puesto en libertad condicional, solo pudo morderse la lengua y no se atrevió a volver a causar problemas. Después de todo, no podía temer que le expulsaran del colegio, pero si perdía más puntos a ojos de mis padres, su intento de heredar la empresa de mi padre quedaría en el aire. Unos días después, por fin salió a la luz lo que había estado pidiendo que alguien investigara. Toda la información que quieres está aquí, léela y transfiéreme el dinero si te parece bien. La persona que estaba frente a mí terminó, me entregó un paquete informativo y se marchó. Me senté en la tienda de té con leche a mirar tranquilamente la información que había dejado. Resulta que mis instintos no estaban equivocados. Jian Benjan está realmente emparentada con la mujer que me robó entonces. Y no cualquier relación. Son madre e hijo. ¿Y esa malvada mujer es prima de mi madre? Siempre pensé que Jian Benjan era un pariente de la familia de mi padre. No sabía que era hijo de una prima de mi madre. Y ha estado en contacto con Lan Yuan todos estos años. Entonces el motivo del primo de mi madre llamado Lin Yaben para robarme en aquel entonces es intrigante. Es difícil evitar un allanamiento de morada. En silencio, volví a guardar la información en la bolsa, cogí el teléfono, terminé de transferir el dinero y envié un mensaje. Sigue comprobando para mí, el precio es bueno. La otra parte respondió rápidamente con un «ok». Me senté en mi asiento pensando en ello unos 10 minutos después. Se pone la máscara, coge su paquete de información y sale de la tienda de té con leche. El domingo, salvo Jian Benjan, que salió a hacer el tonto, nuestra familia de 3 se sentó tranquilamente en el salón después de cenar y se dedicó a sus asuntos. Mirando a su padre, que leía el periódico, y a su madre, que compartía cosméticos de moda con sus amigas. Abrí la boca para romper el ambiente cordial. Mamá, ¿quién es la MNGA Man? Mis palabras impidieron que mi padre hojeara el periódico y fijaron la sonrisa en el rostro de mi madre.
Mi madre soltó una carcajada seca. ¿Quién te dijo ese nombre? Está en este documento. Saqué la bolsa de papeles del bolso y se la entregué. Mi madre sacó la información y la miró, su cara empezó a cambiar constantemente antes de quedarse finalmente con una cara llena de ira. Así que fue esa zorra la que lo hizo, voy a hacer que la maten. ¿Qué te pasa? Estás muy enfadado, bebe primero un vaso de agua para calmarte. Preguntó mi padre con suspicacia, tendiéndole a mi madre un vaso de agua antes de coger el periódico en la mano y leerlo. A diferencia de la fuerte reacción de mi madre, su rostro permaneció tranquilo e inmutable de principio a fin. Míralo y mírame. ¿Quién te ha dado esta información? Sacudí la cabeza. No lo sé, lo recibí esta mañana. Seguí preguntando a mi madre. Mamá, aún no me lo has dicho, ¿es verdad lo que está escrito en el expediente? ¿Es Lin Yagüen realmente tu prima? ¿Cómo es que nunca la he visto, ni siquiera he oído hablar de ella? La cara de mi madre era sombría. En efecto, es mi prima. No has oído hablar de ella porque fue expulsada de la casa de tu bisabuelo hace 18 años, y no se le permite llamarse a sí misma miembro de la familia Lin. Es algo que no había investigado y mi instinto me dice que es importante. ¿Por qué el bisabuelo la expulsó de la familia? No hace falta que lo sepas, de todas formas, después de que la echaran por corromper a la familia, estuvo a punto de acabar en la calle, o la acogí yo. Mi madre se enfadó cada vez más y golpeó el sofá. No esperaba que esta perra me devolviera el favor, no la dejaré ir. Y los ojos de mi padre parpadearon con un deje de antinaturalidad cuando se enteró de que habían echado a Len Yuan de casa por corromper a la familia. Fue solo un destello, pero no me lo perdí con mi atención siempre puesta en él. ¡Qué gracioso! Entonces pregunté, ¿así que Wenan es realmente la que te pasó? Después de que te robaran, tu padre y yo te buscamos como locos, pero no pudimos encontrarte, y yo enfermé a causa de ello, así que ya no pude tener hijos, y el doble golpe me volvió cada vez más negativa. Tu padre sugirió que adoptáramos uno, y cuando vi que esa zorra maltrataba a menudo a Wenan, pensé en ti, que habías desaparecido, así que la obligué a que me pasara a Wenan, y si lo hubiera sabido, habría demandado a esa zorra por maltrato infantil y la habría mandado a la cárcel. Mi padre se acercó y frotó la espalda de mi madre, consolándola. Vale, Yaron, cálmate, no te enfades contigo mismo. Fingí estar enfadado. Papá, mamá. Llamemos a la policía por ella. Acababa de terminar de hablar cuando mi padre me reprendió en voz alta. No os hagáis malas ideas, chicos, no os metáis en esto. Le devolví el golpe con la misma fuerza. Soy un adulto y una víctima, así que ¿por qué no voy a intervenir? Mi madre no cabía en sí de gozo. ¿Qué quieres decir, Jian Ruimin? Hou es la víctima, ¿por qué no puedes intervenir? Mi padre me fulminó con la mirada antes de seguir aplacando a mi madre. Es cierto que Hiroshi es una víctima, pero no puedes llamar a la policía por esto. Grité enfadado. ¿Por qué? ¿Va a salirse con la suya? Mi madre también miró enfadada a mi padre, que frunció el ceño y se lo explicó a mi madre. Piensa en Aner. Lin Yagüen es la madre biológica de Aner después de todo. Si realmente la pillan en el acto, Aner también se verá afectada. Mi madre apretó y soltó los puños y bajó la cabeza para dejar de hablar. Al ver que mi madre empezaba a flaquear, mi padre siguió subiendo la apuesta. Y ahora que la empresa se prepara para salir a bolsa, no podemos tener complicaciones en este momento. Le miré con sorna. ¿Y yo qué, he sufrido todos estos años para nada? Mi padre se sonrojó un poco y se subió las gafas. Por el bien del futuro de Xiao An, tendré que obligarla esta vez. Esta vez la echaré del país y le haré jurar que no volverá a aparecer ante nosotros. Los ojos de mi madre parpadearon y bajó la cabeza sin atreverse a mirarme. Hou, ¿no te van a recuperar mamá y papá ahora? Te compensarán en el futuro, así que haz caso a mamá y papá, ¿vale? Sonreí indignada. Qué gran pareja de padres que quieren a su hijo como si fuera suyo, espero que luego no se arrepientan. Después me levanté y me fui, dejándoles llenos de vergüenza. Después de ese día, mi relación con ellos fue directamente al punto de congelación. Por mucho que mis padres me pidieran disculpas, yo siempre hacía caso omiso y seguía sin hacer nada. Aquel día mi padre intentó retener a Lin Yagüen y más tarde ayudó a Lin Yagüen a esconderse en secreto de todo el mundo y no la echó del país. Refuerza mi sospecha de que hay un secreto entre él y Lin Yagüen. Estaba aún más decidido a profundizar en la verdad de aquel año.
Además de hacer que la gente siguiera investigando, empecé a pedir a la gente que siguiera a Jian Benhan. Como Lin Yaben no había abandonado el país, sin duda encontraría la oportunidad de conocer a Jian Benhan. Avisaré a mi madre cuando llegue el momento de venir, será una gran escena. ¿Quién le iba a decir a Len Yuan que, después de seguirle durante unos días, no se había puesto en cuclillas? Pero permítanme descubrir lo inesperado. Cuando Jian Benhan cumplió 16 años, sus padres le regalaron una villa por su cumpleaños. Siempre que puede, invita a sus amigos y colegas a la villa para una noche de fiesta. Mi madre le aconsejaba al principio, pero cuando se dio cuenta de que no funcionaba, le dejó estar. Cuando mis hombres lo siguieron hasta aquí esta noche, descubrieron que en realidad estaba llevando a cabo un acto ilegal allí. Cada vez, una docena de personas fumaban juntas, se colocaban y empezaban a joder. La escena es tan impactante como es necesario. Hice que alguien grabara el video en secreto. Saqué el móvil y me dispuse a llamar a la policía, pero me detuve al pulsar el primer uno. Sin duda era un alivio que Jian Benhan estuviera allí, pero con el afecto que le tenía su padre, sin duda haría todo lo posible para ayudarle a salir del atolladero. Aunque no pueda salirse con la suya, gastará dinero en pasar por las conexiones para que Jian Benhan pueda comer y vivir bien dentro. Aún no es el momento, lo cogeremos cuando todo esté aclarado. Retiré a mis hombres y dejé de seguir a Jian Benhan. Ya está en la olla, así que déjale ser feliz unos días más. Era la misma tienda de té con leche que la última vez, y el mismo asiento que la última vez. Esperé el mismo tiempo por el mismo tipo de la última vez. Llevaba una máscara y seguía tan nervioso como la última vez. Aquí tienes, me ha costado mucho averiguarlo, así que hay un aumento del 10%, así que acuérdate de vigilar la transferencia. Regateé el precio mientras cogía la bolsa de papeles. Es demasiado. ¿Qué tal un descuento? No es nada comparado con lo que obtendrás en el futuro. Después de terminar con indiferencia, se dio la vuelta y salió de la tienda de té con leche. ¿En serio? Parece que hemos descubierto un secreto increíble. Tengo muchas ganas. Murmuré y abrí la bolsa de papel. No pude evitar que se me dibujara una sonrisa en la cara al leerlo detenidamente. No es lo que pensaba que sería, pero algunas cosas son como esperaba que fueran. Mi padre es muy amigo de Lin Yaben, tienen una aventura. Y Jian Benhan es el fruto de su incesto. En aquel entonces, por dinero, Jian Ruimin se casó con mi madre, que era la única hija de la acaudalada familia Lin. Pero tras el matrimonio no pudo olvidar a Len Yuan e inició un romance clandestino con ella. Después de que mi madre se quedara embarazada, Jian Ruimin también consiguió que Lin Yaben se quedara embarazada del fruto de su amor. Yo solo soy un producto accidental de su yerno, Jian Benhan es el hijo amado de Jian Ruimin. Sonreí mientras me alejaba de la gratificante tienda de té con leche tras volver a guardar lentamente la información en el bolsillo de mi carpeta. Ahora que ya sabe todo lo que quiere saber, empecemos a planificar. Es hora de hacerles pagar. Jian Ruimin, dime, ¿es cierto lo que dice esta información? El tercer día después de los exámenes de bachillerato, el rugido de mi madre sonó en plena noche en la villa. Está empezando. Salí de mi habitación y me quedé en el pasillo del primer piso mirando hacia abajo. Esparcidas por el suelo y la mesita había hojas de papel A4, la misma información que había buscado antes y que le había enviado con un nombre falso. Mi madre señaló enfadada a Jian Ruimin con el ceño fruncido. Jian Ruimin, dime, ¿estás teniendo una aventura con esa zorra de Lin Yaben? ¿Fuiste tú a la que esa zorra no quería abandonar? Cuando la echaron de casa y se fue a la calle, ¿fue una obra que montaste para utilizarme? ¿Enviaste a los guardias de seguridad para que esa zorra pudiera robar a Oel? ¿La razón por la que no pude encontrar a Oyer fue porque tú la ayudaste a eliminar los rastros? ¿La ayudaste a añadir algo a mi medicina para que ya no pueda tener hijos? ¿Aún eres un ser humano? Jian Benhan también es hijo ilegítimo tuyo y de esa zorra, y cuando esa zorra abusó de Jian Benhan, también fue una actuación, una farsa. Me persuadiste para que diera a Jian Benhan en adopción, para que pudiera reconocer a su antepasado y heredar la propiedad familiar. Ella robó a Aoer en primer lugar para poder reunir a Jian Benhan con tu padre y tu hijo. Querías casarte conmigo a pesar de ser miembro de la familia, pero lo hiciste por la compañía de mi padre. Hiciste todo esto porque a la única persona que amas es a esa zorra de Lin Yawen, ¿verdad? Jian Ruimin, di algo. ¿Es verdad? Mi madre acusaba histéricamente a Jian Ruimin mientras le golpeaba furiosamente. Jian Ruimin, por su parte, se limitó a sentarse en silencio y dejar que la regañara.
¿Crees que no puedo hacer nada al respecto si no dices nada, verdad? Te diré una cosa. No esperes darle al hijo de esa zorra nada del dinero que mi padre me dejó a mí y a Aoer, me aseguraré de que no recibas nada. Estas palabras tocaron los nervios de Jian Ruimin, y él, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Oh, Yayong, ¿lo has olvidado? En aquel entonces, cuando Xiu Hou desapareció, te pedí que transfirieras esas acciones suyas a mi nombre. En su momento pensaste que sería bueno que yo dirigiera la empresa y lo hiciste. Déjame decirte que ahora soy el que tiene más acciones de la empresa. Tu hijo, por no hablar de ti, tendrá que mirarme a los ojos. Te aconsejo que no me causes problemas. Todavía puedo llevarme bien contigo por los viejos tiempos. De lo contrario, si un día no estoy contento, te echaré a ti y a tu hijo de la familia Jian. Jian Ruimin se sacudió de encima a mi madre, que se desplomó al suelo desgreñada. Al cabo de un momento, los hombros de mi madre temblaron de repente y sus ojos se enrojecieron mientras levantaba la vista y se reía a carcajadas. Jajajaja, en ese caso, si a mí no me va bien, a vosotros dos adúlteros tampoco os irá bien. Tras decir esto, cogió el cuchillo de fruta que había en la mesita y salió corriendo. La reacción de Jian Ruimin se vio frenada por la locura de mi madre y, cuando recobró el sentido, la siguió a la salida. La locura de mi madre no solo asustó a Jian Ruimin, también me asustó a mí. Cuando corrí al escondite de Jian Ruimin por Lin Yaben después de recuperarme del shock. Había una multitud fuera de la casa y me abrí paso a toda prisa entre la gente hasta la puerta. El vestíbulo de la casa estaba hecho un desastre, Jian Ruimin cayó en un charco de sangre con un cuchillo de fruta clavado en la espalda. Mi madre también se desplomó a su lado cubierta de sangre, y no muy lejos cayó un cuchillo de cocina manchado de sangre. Len Yuan fue presionada por varias personas en el sofá, gritando y forcejeando mientras lo hacía. Estaba a punto de entrar para comprobar las heridas de mi madre cuando llegaron la policía y la ambulancia. Lin Yaben fue esposado, Jian Ruimin murió en el acto y a mi madre la llevaron en ambulancia. Subí, me identifiqué y subí a la ambulancia con ellos. Me senté fuera de la sala de urgencias esperando ansiosamente. De pronto recordé que el incidente había ocurrido tan repentinamente que casi había olvidado que había otro Jian Benjan que no había sido tratado. Entonces saqué mi teléfono móvil y envié un mensaje desde mi trompeta. Denuncia de una reunión de drogadictos y promiscuos en Villa 20, Subdistrito 20, Carretera 20. Unas horas más tarde, los médicos declararon a mi madre en fallo de reanimación. Al mismo tiempo, recibí una llamada del departamento de policía. Me han informado de que Jian Benjan ha sido detenido por tráfico de drogas y me ha pedido que venga. Me lo pensé un rato, y no rechacé esta gran oportunidad de caer sobre mi espada. ¿Por qué tú? ¿Dónde están mamá y papá? ¿Por qué no han venido a rescatarme? Cuando Jian Benjan vio que era yo quien había venido, se mostró disgustado. Mamá y papá están muertos, no pueden salvarte. Le miré fríamente. Estás mintiendo. Mientes. 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 Quiero ver a mi padre. Jian Benjan se levantó excitado, pero fue rápidamente controlado por los guardias de la prisión que tenía detrás. Me burlé de su rabia impotente. Nadie va a venir a salvarte, lo creas o no, disfruta ahí dentro, adiós. Después dejé el micrófono y me fui. La policía me dio la confesión de Lin Yaben y me enteré de toda la historia de aquella noche. Cuando mi madre llegó en coche a su casa aquella noche, en cuanto abrió la puerta mi madre levantó un cuchillo de fruta y la apuñaló. Sin embargo, Jian Ruimin, que estaba justo detrás de él, agarró la mano levantada y el cuchillo cayó al suelo. Después de coger el cuchillo de la fruta, Len Yuan había querido apuñalar a mi madre. Pero accidentalmente apuñaló a Jian Ruimin, que había cambiado de lugar mientras tiraba. Este repentino giro de los acontecimientos dejó atónitas a las dos mujeres. Cuando volvieron en sí, Jian Ruimin, tras ser apuñalada en el corazón, ya se había desplomado en el suelo. Mi madre se sentó impotente en el suelo, llorando y riendo como una loca mientras miraba el cadáver de Jian Ruimin. Lin Yawen miró a Jian Ruimin, que no paraba de supurar sangre, y con remordimiento, culpó a mi madre de todo. Frenética, corrió a la cocina, cogió un cuchillo y tiró a mi madre al suelo. Cuando se disponía a hacer un segundo corte, fue detenida por unos vecinos que llegaron tras oír el alboroto. Poco después, Len Yuan fue condenado a muerte por homicidio y homicidio doloso. Jian Benjan fue condenado a cadena perpetua por reunir a una multitud de drogadictos. Además, la policía se incautó de una gran cantidad de droga en su chalet.
Más tarde me enteré de que Jian Benjan estaba lisiado allí porque no podía cambiar sus maneras dominantes. Cuando heredé la empresa, me adelanté y la dejé en manos de gestores profesionales. En lugar de eso, elegí entrar en el campus preparada para empezar la vida universitaria.